Hola, ¿qué tal? Hoy, una vez más, estamos contentos, alegres de poder estar en estos momentos tan especiales en nuestra serie Padres e Hijos. Así es, y hoy con el último tema para padres. Hasta aquí, Dios nos ha ayudado y son grandes las lecciones que como padres creo que hemos podido aprender. Así es, así es. Hemos aprendido lecciones extraordinarias, pero recuerden que esta serie es Padres e Hijos. Es la última serie, es el último tema para padres, pero nuestra serie continúa porque ahora vamos con los temas para hijos. Así que en estos momentos vamos a ver algo especial. Y el tema, bueno, antes del tema, ¿no? Vamos a hacer algo muy especial también. Vamos a recordar que Dios tiene un propósito muy, pero muy especial para cada uno de nuestros hijos. Y ese propósito, y también para nosotros como hijos, y ese propósito deseamos que sea una realidad en nuestra vida. Y ese propósito lo encontramos ¿en dónde, María? En Salmos 144, versículo 12. Dice así: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Que esto sea un hecho, una realidad en nuestros muchachos. Recordemos, aquí tenemos en nuestra espalda, detrás de nosotros, tenemos la pizarra con los nombres de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, de las personas que tenemos a cargo, por los cuales hemos estado orando cada instante. En nuestras oraciones, culto familiar, culto matutino, vespertino, en todo momento hay que orar. Y estamos orando por nuestros muchachos. Dios seguirá haciendo su obra. Así que le invitamos para que una vez más entonces oremos. Muy bien, entonces vamos a orar por nuestros hijos. Buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por podernos dirigir a ti en estos momentos. Abrir dispositivos, portátiles, computadores, para unirnos en clamor por aquellas personas que deseamos ver en el reino de los cielos. Cada nombre que está aquí en este tablero representa un pequeño problema si es un niño pequeño. Representa un pequeño anhelo si es un niño pequeño, pero también pueden representar problemas grandes si ya son jóvenes o adultos, o anhelos grandes si son adolescentes o adultos. Por lo tanto, Señor, cada situación, cada circunstancia, cada sueño, cada anhelo, lo depositamos en tus manos de amor. Tú conoces lo que deseamos para nuestros hijos y es lo mejor para ellos. Por lo tanto, ayúdanos, bendícenos, permítenos ser el ejemplo, ser el canal por el cual ellos puedan conocerte. Y de esa manera no verlos solamente triunfar en esta tierra, sino juntos con nuestros hijos llegar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, a la vida eterna, en la cual disfrutaremos contigo y con ellos para siempre y por los siglos de los siglos. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo, y te encomendamos que pueda ser cumplido conforme a tu santa y divina voluntad y también conforme a lo que nos propongamos hacer de aquí en adelante para que esto sea una realidad. Lo pedimos sobre el nombre que es inigualable en esta tierra y en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, y hoy con un tema súper especial. Porque si antes habíamos mencionado el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos, hoy debemos mencionar el peor, o mejor, ¿cómo se llama el tema? El peor error de un padre. Todos cometemos errores, pero bueno, a propósito, nosotros cuando nos convertimos en padres, ¿verdad? Cuando nacen nuestros hijos, no vienen con un manual o no tenemos una instrucción en cuanto a eso. La vida, la experiencia lo va haciendo, ¿verdad? Así que van a llegar algunos errores. Pero ¿cuál sería el peor error que un padre puede cometer entonces? Muy bien, hay errores que desafortunadamente serán muy difíciles de resolverse,
de repararse, esa es la palabra exacta. Y queremos compartir con ustedes el error de 3 padres y que básicamente afectó la vida de sus familias. Entonces, con base en ese error, queremos que nosotros pongamos lupa y que pongamos atención de no estarlo cometiendo como padres, porque serán amargas las consecuencias. Así es. Bueno, y quiero corregir un poco en cuanto a lo que acabamos de decir, ¿no? De pronto, literalmente decimos, los hijos no vienen con un manual, ¿verdad? Pero tenemos un manual instructivo en la que el Señor nos ayuda a convertirnos en buenos padres. Y es precisamente lo que hacemos a través de esta serie. Todo en un escrito está, porque para el mundo no, pero para Dios y sus hijos sí. Entonces sí hay un manual muy especial y es la palabra de Dios. Así que veamos la experiencia que encontraremos aquí. Muy bien, entonces vamos a Números y vamos al capítulo 16 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Números 16, 1, 2 y 3. Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Muy bien, entonces allí estamos viendo que 3 líderes de Israel se levantaron contra Moisés y Aarón. Básicamente lo que inició en una guerra por el poder, podríamos decir así, se convirtió en algo contraproducente para estas 3 personas, porque no se llegaron a imaginar los resultados, que es lo que vamos a ver al final de este tema. Pero el error al cual nosotros hoy queremos apuntar es directamente al error de la crítica, es al error de la murmuración, y especialmente cuando nosotros estamos o somos parte de una iglesia. Es el error al cual queremos apuntarle hoy, porque cuando estamos criticando, cuando estamos juzgando, cuando estamos señalando, no nos damos cuenta que en últimas los más perjudicados van a ser los de nuestra propia familia. Este tema de hoy aplica cuando hablamos mal contra el profesor. Este tema de hoy aplica cuando te has separado de tu pareja y hablas mal del papá de tus hijos o de la mamá de tus hijos. Aplica para todo ámbito, pero hoy queremos apuntarlo específicamente a la crítica contra la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos ver a nuestros hijos ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y la antesala para el reino de los cielos es lo que vivamos aquí en la tierra. ¿Con quiénes? Con nuestro hogar, nuestra familia. Con nuestra familia, pero también ¿con quién? Con nuestra iglesia. Con nuestra iglesia. Entonces, pues sí, es lamentable y es muy cierto que el carácter se forma de acuerdo a la influencia que se tenga, ¿sí? De acuerdo a la influencia que vivamos en nuestro alrededor, la experiencia que tengamos en nuestro ser, entonces así mismo nos criamos y así mismo se forman nuestros hijos, ¿sí? Porque el hijo es del mismo equipo la misma hinchada que el papá en un equipo, por la influencia que el papá le da, ¿verdad? ¿Por qué no quieren a ciertos presidentes? Por lo que se habla en casa de eso. O sea, en todo ámbito, en todo aspecto, de acuerdo a lo que se habla en casa, de acuerdo a lo que se viva en casa, así mismo es entonces la influencia que se tienen para con los demás. Es muy difícil ver a un padre que sea de un equipo y el hijo de otro.
normalmente es del mismo equipo. ¿Por qué? Por la influencia que éste ejerce. Entonces, la influencia que nosotros ejerzamos en nuestros muchachos depende también del rol, también depende de las conversaciones, depende de la forma en que nosotros hablamos y vivimos en nuestro hogar. Y entonces eso conlleva, en especial en nuestros casos, con nuestra iglesia, que es, digamos, la fuente o el hospital donde nos estamos congregando o preparando, estudiando para poder llegar al reino de los cielos. Y concuerdo contigo porque cuando dices la influencia, muy seguramente Coré, Datán y Abirán iniciaron la revuelta con personas que estaban con ellos, pero también llevaron esa influencia a casa. Ay, y hoy estuvo allá Moisés, y me imagino que delante de sus hijos y el Aarón se cree el gran sacerdote, empezaron a colocar en sus hijos esa influencia. Y fue lamentable, porque después vamos a ver lo lamentable que fue. Pero su influencia les llevó no solamente a contaminar a los de afuera, sino que en últimas contaminaron más a los de su casa también. Y hoy queremos compartir con ustedes 3 consejos de Elena G. de White acerca de aptitudes que pueden estarse presentando en nuestros hogares y que van a ser perjudiciales para nuestra familia. De pronto nosotros no lo vemos así, de pronto nosotros no lo analizamos así, pero que en última instancia vamos a ver resultados negativos. Vamos entonces con lo primero que ella nos dice, que debemos tener atención. Nos dicen: no permitas que vuestras conversaciones en la familia sean envenenadas por la crítica de los obreros del Señor. Así es. Entonces, lo que ella nos está diciendo allí es: no permitas que haya veneno. Nosotros debemos tener algo en claro, y es: la iglesia tiene problemas, sí. La iglesia no es perfecta, sí. Pero si nosotros apuntamos únicamente a lo negativo de la iglesia, a lo malo que hace el pastor, a lo malo que es el anciano, a que el director o la directora fulanita de tal hace cosas así, estamos creando un ambiente en nuestros hijos y en casa de señalamiento, en primer lugar, de juzgamiento cuando a nosotros no nos toca juzgar. Y en tercer lugar, estamos, por así decirlo, inculcando a nuestros hijos en que a esas personas, al pastor, hablas tan mal del pastor, que el niño o el joven o el adolescente va a ver al pastor como que como una persona común, o sea, como una persona, como nada, ¿no? Como una persona, poca cosa. Así simplemente lo ve como poca cosa. Se va a perder el respeto, ¿no? Se va a perder el orden, se va a perder la autoridad. Y por eso dice la hermana Elena de White, dice entonces allí. ¿Vuelvo allí a ponerlo? Sí, por favor. Por eso dice allí que cosas envenenadas, ¿no? No sean envenenadas con la crítica hacia los obreros de Dios. Y lamentablemente eso, muchas veces, como pudo pasar o como pasó con Coré, él quiso llevar de pronto algo a su casa y era un gran beneficio. Cuando yo sea, y es que yo voy a ser el líder, y es que oye, cuando van a cambiar las cosas y ustedes van a ser los hijos de los líderes y ustedes van a, ¿sí? Pero es que miren a mire el papá y mire el hijo como son. O sea, son las críticas que se llevan de pronto a casa. Entonces, esa influencia, sí, cuando mi papá sea, o sí, cuando este sea, este no sirve, este no hace nada, este no. Sí, empezamos a ver las autoridades eclesiásticas, entonces la empezamos a ver como poca cosa. Y allí se empieza a perder el respeto, y cuando perdemos el respeto por los líderes religiosos en nuestra iglesia, entonces estamos perdiendo el respeto automáticamente también por Dios. Entonces, padres y madres, es cierto que tenemos una iglesia que es imperfecta, pero por favor, en nuestras conversaciones evitemos estar señalando, estar juzgando, estar criticando. Al contrario, miremos y resaltemos las cosas buenas. Saquemos lo mejor de cada liderazgo.
de lo que hace la directora de niños, de lo que trata de hacer el predicador, de las cosas buenas que realmente hay y de las cuales muy poco mencionamos y que a veces pasamos por alto. Inclusive a veces se llega hasta criticando, ¿no?, la corbata que tenía el diácono, o que el diácono estaba con los zapatos así. O sea, empezamos a criticar y a hablar de los obreros de Dios. Estamos hablando de no solamente del pastor, ¿no?, sino de los ancianos, sino de toda persona que trabaja para el Señor. Y realmente todos trabajamos para Dios, porque todos somos llamados a obreros, pero queremos hacer las cosas de lo mejor nosotros, pero zapateando o por debajeando a los demás. Y lamentablemente esa influencia no nos ayuda a avanzar, sino que antes lo que nos está haciendo es estancar. Y más a nuestros muchachos, porque muchachos. Lo que estamos sembrando, más adelante tendremos que cosechar. Segundo consejo, segunda advertencia, que no puede pasar en nuestras familias. ¿Cuán a menudo están sentados para comer los miembros de la familia? Hacen circular un plato de crítica, censura y escándalo. Terminó el culto y llegamos el sábado a comer. Y en vez de convertirse esa mesa en un lugar de bendición, se convierte en un lugar de destrucción. Así es. Allí se despelleja al anciano, allí se habla mal del programa, allí se hace y se deshace mejor la buena impresión que pudo haber dejado esa predicación, que pudo haber dejado esa oración, ese programa, que pudo haber dejado el programa, y la armonía que teníamos que venir a vivir en la casa de lo que se experimentó en la iglesia, entonces se convierte o se anula completamente. Se anula, correcto. Entonces ahí vemos algo muy especial para que tengamos en cuenta, y de pronto desde este punto de vista nos quede más en mente. Lamentablemente, cuando nos sentamos a comer, además del arroz, de las papas, del guisado, lo que haya allí, hay un plato que es el que más nos llena, ¿verdad? Del que más nos saciamos, y es de la murmuración, de la crítica y de todo esto malo que está llegando a nuestra mesa. Ese platico tenemos que dejarlo, desecharlo, tenemos que sacarlo ya de nuestra mesa, porque la mesa se convierte precisamente en eso, ¿no? En el foco o el centro, en el momento para criticar. No, ni desgustamos de los alimentos que hay ahí, sino que nos desgustamos, nos agrada más la conversación trivial que estamos teniendo en ese momento. Y deja un sinsabor. Deja un sinsabor cuando empezamos a criticar. Porque volvemos a la iglesia ya como como a ver qué va a pasar, qué malo van a hacer hoy, qué equivocación van a tener. Y dejamos de disfrutar nuestros momentos, de disfrutar nuestra vida espiritual por estar criticando. Allí dice el plato de censura, de crítica, de escándalo. Cuando eso trate de llegar, hay que orar por esa familia. Cuando eso trate de ponerse en la mesa, hay que decir, hijos, familia, vamos a poner al pastor, vamos a colocar al anciano, vamos a orar por esa persona. O sea, debemos desviar completamente ese tipo de alimento emocional o espiritual para nuestra vida, porque nos va a hacer daño, nos va a hacer una griera, nos va a causar una gastritis, nos va a causar una incomodidad con las cosas de la iglesia. Y volvemos a repetir, hay errores, hay dificultades, porque somos humanos, porque nos equivocamos, pero si agrandamos esas dificultades, si agrandamos esos errores, entonces, en últimas, no va a pasar nada. Correcto, y así como se está hablando en estos momentos, precisamente de la mesa y de estos alimentos, cuando se nos sirve a nosotros un suculento plato allí, o nos servimos un plato de algunos alimentos, y empezamos a comer, ¿verdad? Si lo disfrutamos, aunque hayan algunas cosas que no nos gusten, las dejamos a un lado o las separamos en el plato, pero no estamos durante todo el día o no estamos durante nuestra vida, es que esa comida no me gustó, no, decimos estuvo deliciosa la comida, estuvo riquísima,
me comí un plato extraordinario, aunque hayan algunas cosas que no nos haya gustado. Y de esa manera tenemos que hacer también con todo lo que pasa en nuestra iglesia, por así decirlo. Cuando nos congregamos, ¿verdad? Cuando estamos en comunión, ¿sí? Durante el día van a pasar muchas cosas porque el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar, ¿sí? Y entonces eso se nos pega a nosotros y abrimos paso y empezamos a devorar al hermano, empezamos a devorar al otro, a la hermana, al director, al programa, ¿sí? Hasta la ropa que traían puesta o el peinado. Entonces todo eso tenemos que dejarlo a un lado y disfrutar de lo bueno que hay allí, de lo bueno que hay en ese plato que el Señor nos ha dado espiritualmente. Muy bien. Y queremos compartir con ustedes este tercer consejo, tercera observación, tercera advertencia que debemos procurar que no pase en nuestros hogares. Muchas cabezas de familia hacen del culto un asunto de crítica en casa, aprobando algunas cosas y condenando otras. Así es. Que porque se hizo, malo. Que porque no se hizo, malo. Que a lo que se hizo le faltó tal cosa. No, que hay que mejorar en tal otra. Colocamos las actividades de la iglesia siempre en juicio. Siempre las estamos midiendo. No le sacamos a eso el provecho. No, pero faltó tal cosa. Lo hubieran hecho, está bonito, pero lo hubieran hecho mejor así. Está hermoso, quedó muy bueno, pero si le hubieran hecho tal cosa, hubiera quedado mejor. Si hubieran dicho esto mejor, hubiera quedado mejor. Y eso es contraproducente, porque le sacamos tanta cosa a las cosas que se hacen en la iglesia, que ya después no va a querer uno tener ánimo para participar en esas actividades. Si no se hizo en la iglesia, mi hermano, mi hermana, mi querido padre, mi querida madre, si no se hizo en la iglesia, empieza a hacerlo usted. Sea usted el cambio que quiere ver en dónde, en la iglesia. Sea usted aquello que quiere ver en la iglesia. Que lo que no se está haciendo empiece por usted, genere usted el cambio y de esa manera contagie a otros para que puedan ser parte de ese cambio. Pero ¿qué hacemos con decir que no se hizo? ¿Qué hacemos con estar quejándonos? Que hubiera sido mejor. Y colocando tanta energía en aquellas cosas que no edifican y en últimas que sí destruyen. ¿Por qué? Porque cuando tu hijo quiera participar de alguna actividad, le dices, no, pero es que allá todo lo hacen mal. Uh-huh. No, pero es que el hermano va a participar, entonces yo no. En vez de estar nosotros destruyendo, despellejando, criticando lo que se hace, sea usted el cambio que quiere ver en la iglesia. Así es. Solamente queremos nosotros, o muchas veces queremos nosotros, que se hagan las cosas conforme a como yo las haría, conforme a como a mí me gustaría. Pero realmente cada cabeza es un mundo, como se dice. Tenemos diversidad de pensamientos, diversidad de gustos y demás. Y por eso, algo que gusta mucho o que nos gusta mucho de la iglesia adventista es que hay participación para todos. Para todos. Hoy, el sábado puede ser extraordinariamente delicioso conforme a la dirección que se tuvo de programación dirigido por el hermano X. Y el próximo sábado va a ser totalmente diferente, también igualmente maravilloso, con la programación que dirigió el hermano Z. Y así sucesivamente, pero si queremos ver siempre lo mismo, conforme a lo que yo deseo. Entonces realmente nunca voy a estar conforme yo y voy a llevar también a la inconformidad a mi familia o en este caso a mis hijos. Así es, y fue en el error en el que cayó desafortunadamente Coré, Datán y Abiram. La inconformidad que tenían con sus líderes les generó a sus hijos y a su familia inconformidad. A tal punto que llegó el momento en el que Dios tuvo que intervenir. Y al intervenir, entonces Dios muestra realmente quiénes eran sus elegidos.
Pero aún mostrando quiénes eran sus elegidos, ellos continúan en su inconformidad. Y son lamentables las consecuencias porque llegaron a un punto tal en el que no hubo humildad para devolverse. No hubo humildad para reconocer el error. Para pedir perdón también. Sino que con todo lo que tenían, tuvieron que pagar las consecuencias. No lo estamos diciendo nosotros, lo dice la palabra de Dios y lo podemos corroborar en Números 16 y vamos a leer el versículo 26, 27 y 28. Dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a sus puertas, a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Dejémoslo hasta allí. Hay algo que yo no había entendido de la palabra de Dios y que me causaba gran incógnita. Y era lo siguiente. Si mi esposo se equivoca, se rebela contra la iglesia, entonces, o contra Dios, entonces yo también voy a sufrir las consecuencias. Eso yo no lo entendía. Pero lo vine a entender cuando pude estudiar más este capítulo de Números. Allí Moisés dice, ellos están seriamente equivocados. Y por su equivocación, al no arrepentirse, van a tener que pagar. Por favor, retírense de ellos. Y las personas que la tomaron, o sea, las personas que entendieron que estar del lado de Coré, Datán y Abirán era estar del lado de la equivocación, se retiraron. Pero era tal la influencia que habían ejercido estos hombres sobre sus familias, que las familias se quedaron al lado de ellos. Se quedaron allí junto a ellos, porque habían hablado mal de Moisés. Porque en últimas, la raíz de amargura y de enojo también había sido sembrada en sus corazones. O sea que en ese momento amaban más a su papá, a su esposo, que al mismo quién. Que al mismo Dios. Y las consecuencias fueron inevitables, porque Moisés dice que estos hombres no mueran como muere cualquier hombre, sino que algo extraordinario debe pasar con ellos para que se den cuenta Dios de qué parte está. ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, porque normalmente dicen, no, al fin y al cabo todos vamos a morir, ¿no? Y eso es lo que normalmente dice, al fin y al cabo. Pero aquí Dios demostró que Él tiene el control. Él tiene el control. Versículo 31 y 32. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Eso era lo que yo no entendía de la palabra de Dios. O sea que si mi esposo la embarra, yo también tengo que sufrir. Yo tengo que sufrir si yo estoy de acuerdo con la equivocación de mi esposo. Y eso es lo que nosotros hoy, queridos padres, queremos tener en cuenta. El peor error que nosotros podemos cometer es criticar, censurar, juzgar a la iglesia. Porque nuestros hijos
van a sentir esa influencia. Así es. Se van a quedar del lado de nuestra postura. Y se va a ver que se va a tragar la espiritualidad de tus hijos. Ya tus hijos no quieren participar. ¿Para qué voy a ese lugar donde hay tantos hipócritas? Mi hijo, pero participe. ¿Para qué voy a participar cuando allá todo lo que hacen, lo hacen mal? No va a tener amor. Y cuando tú veas a tu hijo perdido, cuando tú veas a tu hijo lejos de la iglesia, vas a querer que esos hermanos oren por él, vas a querer que él vuelva a la iglesia, pero él no se va a sentir conectado con la iglesia porque lo que sembramos en ellos, el distanciamiento que ya pusimos en medio de ellos, entonces ya va a ser difícil abrocharlo de nuevo, ¿sí? Ya prácticamente nosotros engordamos ese rencor, esa rabia, esa amargura, ese enojo y hasta esa crítica, ¿no? Ya es poca cosa, la iglesia no me llena ya, ¿sí? Entonces ya el muchacho no va a tener claro lo que va a querer. Y algo que me llama mucho la atención de esta parte que acabamos de leer, ¿verdad? Que dice, y ellos, a ver, se me fue el punto, y todos los hombres de Coré fueron, ¿qué? Tragados por la tierra, ¿verdad? Entonces, me llama la atención la manera en que la Biblia lo expresa, y todos los hombres de Coré, ¿a quiénes se refería? A todos los que lo habían seguido. Ya no eran de Dios. Imagínense, ya no era mi pueblo. El pueblo se dividió en dos, el pueblo de Dios y los hombres de Coré. Imaginen la influencia, ¿sí? Y nosotros muchas veces decimos que son mis hijos. ¿Qué son mis hijos? Ellos tienen que estar donde está su papá. Así de sencillo. Y lo que dice la familia aquí, lo que tenemos en nuestro hogar, es mi hogar, sí. Es tu hogar, pero tenemos que entender que ese hogar le pertenece a Dios. Ese hogar es de Dios. Y en últimas, pereceremos nosotros y perecerán nuestros hijos. Nunca se imaginó, yo creo, Coré, que su rebelión llegara a tan grandes consecuencias. Datán y Abirán de pronto nunca se lo imaginaron. Y nosotros, viendo este ejemplo, debemos hacer ajustes. Debemos hacer ajustes porque la vida espiritual de nuestros hijos está comprometida con lo bueno o con lo malo que hagamos, que hablemos de la iglesia. Así es. Aquí en el hogar, en nuestro hogar, no permitimos que se hable mal de la iglesia. Siempre tratamos de resaltar lo mejor de la iglesia. Hay algunas cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Dios lo sabe. Nosotros lo sabemos. Y a nuestros hijos nunca les decimos cosas malas de la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos que ellos se gocen de sus hermanos de la iglesia. Como lo habíamos dicho al principio, el cielo es la iglesia es la antesala al reino de los cielos. Allí poder encontrarse, allí en el cielo poder verse, poder abrazarse, será lo que hicimos aquí en la tierra, lo que vivimos aquí en la tierra, lo que experimentamos aquí en la tierra. Ese será el gozo. Por eso, ir a la iglesia debe convertirse en una fuente de felicidad, en una fuente de inspiración, en una fuente de alegría, de hermandad, de coinonía, aunque hayan miles de defectos. Sí, de hecho, si la misma Biblia lo dijera, de que la iglesia es tan perfecta, la iglesia es tan limpia, la iglesia es tan extraordinaria allí, que no puede haber nada, diríamos, estamos en el lugar equivocado. Pero la misma Biblia lo dice, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y sabemos que lamentablemente esto sucederá ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga y entonces haga su limpieza, la ciega, ¿verdad? Entre tanto, sabemos que pasan en el momento y pasarán muchas cosas que obviamente no estarán en los principios de Dios o no estarán conforme a lo que nosotros sentimos. Pero tenemos que mirar siempre el lado positivo. Mientras estemos al lado de Dios, mientras estemos en su palabra, mientras la doctrina esté limpia,
nosotros tenemos que continuar. Así el que esté a nuestro lado sea un rebelde, así el que esté a nuestro lado sea una persona insaciable, digámoslo así, o sea una persona inconforme, es la palabra que está buscando. Tenemos que mantenernos y permitir que nuestros hijos se mantengan entonces. Así es que les invitamos para que no cometas este error en tu casa, para que con tus hijos te goces de todas las actividades que se realicen, para que el placer más grande, la alegría más enorme sea la de disfrutar de tus hermanos en la fe y inculcar a tu muchacho que ellos tienen una familia, que es la familia terrenal, pero que tienen también una familia mucho más grande, que es la familia espiritual, que ellos son sus hermanos, que siempre va a encontrar en esa iglesia, pese a todas las dificultades, apoyo, respaldo, oración, amistad. Y de esa manera, entonces, cuando la fe de tu hijo sea removida, tendrá un lugar al cual asistir. Tendrá unos hermanos a los cuales acudir. Tendrá un refugio en el cual poder esconderse. De eso se trata la iglesia. Eso es lo que debemos vivir en la iglesia. ¿Cómo queremos que nuestros hijos sean felices en la iglesia si le hablamos mal de ella? ¿Sí? ¿Cómo queremos que nuestros hijos sean felices en su familia si hablamos mal de la familia? Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. He tenido la oportunidad de estar fuera de mi hogar por muchos tiempos, estar fuera inclusive de mi país, y donde quiera que estoy en familia, porque ahí está mi iglesia. ¿Cómo le voy a hablar a mis muchachos mal de mi iglesia cuando en otros lados he estado con la familia de la mejor manera? ¿Sí? Entonces la iglesia es algo especial. La congregación es algo extraordinario, es la familia que Dios nos ha dado espiritualmente. Hablamos bien de ella. Habrán algunos inconvenientes, habrán algunas desavenencias, habrán algunas cosas, pero eso no lo es todo. Es más lo que disfrutamos del plato, ¿verdad?, que lo que separamos. Así que sigamos alimentándonos espiritualmente cada día y permitamos que nuestros hijos entonces estén firmes también en esa alimentación, creciendo con esa alimentación. Así es, por eso entonces te invitamos a que tu iglesia, tu sentimiento por esos hermanos, pese a todas las dificultades, no se vea opacado por la crítica, por la censura, por el señalamiento, por el juzgar, sino por el contrario, por la oración, por que Dios haga su obra en nuestros hermanos, pero primeramente en nuestras vidas. Como dice un predicador en Brasil, yo no voy a la iglesia porque allá hay muchos hipócritas. Venga, aquí hay lugar para usted. Porque si la iglesia fuera perfecta y tú y yo fuéramos parte de esa iglesia, automáticamente se volvería imperfecta, porque tú y yo somos imperfectos. Pero con nuestras imperfecciones, Dios nos acepta, Dios nos recibe, Dios nos transforma y Dios entonces hace cambios extraordinarios. Por favor, no hables mal de la iglesia, no hables mal de sus líderes, no hables mal de sus actividades. Y sé el cambio, genera el cambio que tú quieres ver para honra y gloria de Dios en tu iglesia. Les invito entonces para que esto también sea una realidad en nuestros hogares, para que más que oidores podamos ser hacedores de su palabra y de su verdad. Y que en nuestro corazón, en nuestro hogar, haya el eco que nos muestre, que nos inste, que el Espíritu Santo hable en nuestros oídos y nos ayude a no cometer estos errores. Vamos a orar. Excelso y soberano Dios, una vez más venimos ante ti, reconociendo tu poder, tu amor, tu misericordia, que quieres lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. El propósito que deseas para nuestros muchachos, deseamos que sea una realidad. Y no queremos ser piedra de tropiezo, no queremos ser estorbo, al contrario, queremos ser un apoyo. Tú nos has encomendado a nuestros hijos, nos los has prestado y nos has dado una misión. Queremos llevarla a cabo de la mejor manera,
bajo tu dirección. Amén. Por eso te pedimos, te imploramos, que si hemos sido tropiezo y hemos cometido este error que hemos analizado en este momento, nos perdones y nos ayudes para rectificarlo. Y que de ahora en adelante nos permitas hacer las cosas de la mejor manera y tomar instrucción de tu palabra y así instruirlos también a ellos. Que en nuestro hogar y en nuestra iglesia, que son la antesala, Señor, del reino de los cielos, podamos vivir en armonía, en gozo, disfrutar de tu palabra, disfrutar del evangelio, disfrutar de la salvación que ya tú nos has otorgado. Gracias te damos por nuestros muchachos y permite, oh Dios, que tus sueños sean una realidad en sus vidas. Te lo agradecemos y te los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, recuerden que padres e hijos, Pa'lante con Cristo. Dios te bendiga.